No dormía, no comía, era algo que me estaba agobiando demasiado, sobre todo porque irme a bancarrota significaba que iba a perder muchas oportunidades. Compro un timeshare, ¿qué sucede? Lo compro un mes antes de pandemia, continúo pagándolo, pero no lo estaba utilizando. Entonces tenía una deuda enorme, ya tenía 2 años con este timeshare, estaba gastando mucho dinero, ya no me daban los números, no estaba trabajando, vendí todos mis carros, vendí todo lo que tenía y aún así no me daba. Me llega una demanda de Bank of America. ¿Qué hago con esta situación? Me gusta ayudar a la gente, me gusta el servicio. Y es cuando decido estudiar para certificarme como preparadora de documentos de inmigración. Luego un tiempo dije, ok, creo que ya estoy preparada para hacerlo sola. Y es cuando fundo Migra con Mariana y junto con otra persona fundamos una agencia como marketing jurídico. No importa dónde te encuentres ahora, si tú no estás preparado financieramente, te puede tocar a ti también. Bienvenidos a las Cápsulas del Dinero, un espacio diseñado especialmente para ti donde hablamos de negocios, finanzas y ventas. Y hoy vamos a hablar de crisis financiera, vamos a hablar de bancarrota. Y para eso nos acompaña una invitada súper especial, Mariana. Gracias, Jan. Gracias por la invitación el día de hoy. Estoy súper excited de estar aquí. No, y yo también emocionado de que estés acá porque tengo un cliente que estuvo en un proceso de bancarrota, pero por motivos de confidencialidad no puedo dar su testimonio. Pero tú me dijiste que sí puedes hablar de la bancarrota. Claro que un sí. tema que acá en Estados Unidos a veces es tabú. Total. Pero quiero que hablemos de eso. Cuéntame un poco de cómo, primero, cómo llegaste a pensar en que estabas en ese punto de que sí necesito una bancarrota. Mira, Jan, definitivamente fueron muchas noches, fueron momentos en donde ya definitivamente dije, ¿sabes? No puedo seguir, no dormía, no comía, era algo que me estaba agobiando demasiado, sobre todo porque irme a bancarrota significaba que iba a perder muchas oportunidades. Sabes que básicamente este país se maneja es con el crédito. Entonces siempre había tenido años teniendo mi crédito perfecto y de repente un día simplemente empezó a bajar. Tuve inclusive demandas y fue cuando dije, ya no puedo. Estaba completamente sola en un sistema sin el conocimiento sobre cómo manejarlo y eso es algo que pienso que es esencial que todos nos eduquemos de cómo se maneja el sistema en los Estados Unidos. Porque venimos, inclusive yo tenía la mentalidad de que todo lo que comprábamos era en cash, ¿no? Y entonces siempre lo manejaba de esa manera hasta que, bueno, me llega el crédito, es el social y dije, qué emoción, voy a utilizar mi social por primera vez. Y de verdad lo estaba manejando súper bien. Y en un momento de emociones, que eso es otra cosita más muy importante que hay que trabajarlo, para el año 2020 compro un timeshare, que me arrepiento muchísimo. Pero bueno, era algo más que todo por las vacaciones, por mis niñas. Ese era mi plan con eso. ¿Qué sucede? Lo compro un mes antes de pandemia. Cuando eso pasa, yo dije, ok, continúo pagándolo, pero no lo estaba utilizando. Entonces tenía una deuda enorme, porque luego surgieron otras cositas ahí con esa compañía. Y cuando eso pasa, que empiezo a pagar, que empiezo a ver que estaba gastando un dineral mensual porque me duplicaron el loan, dije, no, ¿para qué voy a seguir pagando algo que no puedo utilizar? Porque ni siquiera esta empresa me daba la oportunidad de yo poder utilizarlo, porque evidentemente estábamos en esta situación, entonces nadie podía salir, nadie podía vacacionar. Sin embargo, lo continué pagando. Luego de eso, mi familia, nosotros vivimos aquí una estafa donde perdimos todo, más o menos para esas fechas, y eso fue como el declive de todo. O sea, todo se unió. Todo se unió. No pude continuar pagando el timeshare. También dije como que, bueno, lo voy a dejar pasar, vamos a ver cómo lo soluciona después, porque entonces entra el tema también de la reparación de crédito. Yo decía, bueno, ¿sabes qué? Después veo cómo lo reparo. Y evidentemente no era tan sencillo el plan. Me pasó que eso fue para el 2022, que ya tenía 2 años con este timeshare, estaba gastando mucho dinero, ya no me daban los números, no estaba trabajando, había dado a luz de mi última bebé
Y dije, mira, no puedo continuar con esta situación. Me llega una demanda de Bank of America porque obviamente por la estafa ya no tenía ingresos. Yo trabajaba con mi papá acá, teníamos una compañía. Al perder todo eso, o sea, nos quedamos en cero, literal. Sí. Y luego, nada, era como buscando qué opciones tenía, buscando trabajo en cosas que en mi vida me imaginé que iba a trabajar, pero así es este país. Son experiencias, son lecciones. Y empecé a trabajar, duré como 6 meses trabajando en el área de estética, que me encantaba, pero en la parte administrativa. Y bueno, dejo el trabajo, estaba con la bebé, no tenía ayuda acá. Y del 2022 al 2024, 2 años más, ok, ¿qué hago con esta situación? Porque era la demanda, era pagando algo que no estaba utilizando, o sea, eran muchas cosas, la parte emocional también jugó ahí un papel demasiado importante, porque no tenía las herramientas, no tenía una guía, por mucho que uno diga, sí puedo solo, no siempre puedes solo. O sea, pienso que el tener un mentor, alguien que, sí, que te guía en todos los sentidos, tener terapia, la gente subestima la terapia psicológica y si supieran el poder de eso, del crecimiento personal, de trabajar en tu paz interior, eso es algo que para mí hoy día digo, wow, ¿por qué no lo hice en ese momento? ¿Por qué no me eduqué en esa área? ¿Por qué no me eduqué en lo financiero? No, vienen todos los cuestionamientos. Exacto. Que es parte de eso, ¿no? Para el 2023, empiezo a tener asesorías y mentorías en el área de crédito, ¿no? Dice, ok, esta persona me ayudó muchísimo, y yo nunca hablaba de la bancarrota, aunque lo tenía como opción, ya había estudiado todas estas opciones. Yo decía, no, ¿cómo me voy yo a bancarrota? O sea, ¿cómo me va a ver la gente? Porque lo primero que tú piensas es eso, o sea, la gente te va a ver mal, los bancos no te van a prestar más por un tiempo determinado, la gente se te aleja inclusive, porque me pasó que en el momento en donde empezaron a ver que ya yo no tenía el mismo estilo o el mismo ritmo de vida que lo tuve por años, eso también, tú sabes, desaparece. Con esta persona me dice un día, me dice, mira Mariana, evidentemente ya no hay para dónde agarrar. Lo mejor es que te vayas a bancarrota. Y yo, ¿qué? O sea, no, era como más del orgullo, ¿sabes? Sí, de que tú dices, ¿cómo yo puedo hacer eso? O sea, no, yo le decía, pero es que no tengo otras opciones. Me dice, no tienes más opciones. Tienes las demandas encima. No hay manera de negociar con los abogados. No hay manera de negociar con los bancos. El timeshare tampoco me dio opciones para yo poder, inclusive yo decía, bueno, lo vendo, qué sé yo, hago algo. Vendí todos mis carros, vendí todo lo que tenía y aún así no me daba. Entonces dije, bueno, ni modo. Tomo la decisión y dije, ya, sin pensarlo, las consecuencias luego resolvemos. Lo importante es que necesitaba respirar, necesitaba descansar. ¿Y cuál fue la parte más fuerte de ese proceso, la más dura? La más dura es darte cuenta que tu valor como persona no es por lo que tienes, sino por cómo tú te reinventas todos los días. Y eso fue algo que yo dije, bueno, si voy a tomar esta decisión, no lo veas. Margarita Pasos dice algo que es muy cierto, a veces se gana, a veces se aprende, pero nunca se pierde. Y eso a mí me quedó como una frase que la tengo tatuada aquí, porque en el momento que tomo la decisión, lo que viene luego es la parte emotiva, o sea, cómo lo manejas, Y dije, bueno... Es más, como mujer, como madre, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te impactó eso? Lo que pensaba era en mis hijas, ¿sabes? Porque eso va a quedar un récord, ¿no? Y son 10 años aproximadamente que queda el récord público. Y era mi familia, era mi entorno. Me daba muchísima vergüenza. O sea, era... que sean, ¿con qué cara? O sea, porque no fue porque era irresponsable, sino que tomé una mala decisión. No supe manejarlo en el momento, me dejé llevar por querer irme de vacaciones sin pensar más allá. O en ese momento no existían las herramientas
que existen hoy de inteligencia artificial, que puedes armar tu plan, tus vacaciones, sin necesidad de llegar a esto. Pero sí fue algo que me marcó, definitivamente. Y después de que ya tomaste la decisión de bancarrota, ¿cuál fue el primer paso donde tú dijiste, un paso real, ahora ok, ya estoy en bancarrota, ahora voy a salir de esto, voy a comenzar de nuevo? De cero no, pero sí de nuevo. Fíjate que justamente hace ya 2 años atrás, esto es algo que me pega un poquito, inclusive compartirlo, pero mi papá duró con años, mucho tiempo con su visa, y a mi papá lo deportan. Sí. Y luego de eso, dije, ok, estoy pasando por muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué hago para generar ingresos? Pero al mismo tiempo, ¿qué disfruto hacer? Y ahí fue cuando dije, ok, ¿qué es de las cosas que me gusta, que lo puedo hacer inclusive sin cobrar? Me gusta ayudar a la gente, me gusta el servicio. Y voy a tomar la experiencia de lo que viví con mi papá, porque yo quería entender qué fue lo que pasó con él. Y es cuando decido estudiar para certificarme como preparadora de documentos de inmigración. Empieza mi camino de un montón de cursos, un montón de mentorías con abogados de inmigración, porque evidentemente nada sin educación funciona. Comienzo a trabajar con una compañía que preparaban estos documentos, y fue para mí ellos, yo siempre voy a estar demasiado agradecida, porque aunque estaba todavía en ese proceso emocional no era tanto de fracaso, sino como una nostalgia. Eso era lo que sentía en ese momento. Ellos me ayudaron muchísimo, me dieron la oportunidad de trabajar y bueno, me gustó un montón. Luego de un tiempo dije, ok, creo que ya estoy preparada para hacerlo sola. Y es cuando fundo Migra con Mariana, sí, que es uno de mis babies. Y ahí comenzó la etapa. Y ahí comienza el trayecto como preparador de documentos de inmigración. Y como siempre me ha gustado el derecho, pero ya decía, no quiero seguir estudiando más. O sea, yo estuve aquí 8 años estudiando y dije, no, voy a buscar una manera de hacer esto que lo estoy disfrutando, me está gustando. Y junto con otra persona fundamos una agencia de como marketing jurídico. O sea, básicamente lo que hacemos es referir clientes que hayan tenido, por ejemplo, casos de accidente. Tienen casos de inmigración que yo no puedo manejar porque no soy abogado, no puedo darles consejos legales, no los puedo guiar, no los puedo representar en corte. Entonces, mi trabajo es ese. Ok, ¿qué tienes? ¿Un asilo? Tengo la firma de abogados que yo sé, porque eso es otra cosa. A mí me gustan las cosas bien hechas, que estén correctas, nada de engaños aquí, porque pasa muchísimo. También lo viví con una visa de inversionista. Eso es otro tema también que tú dices, lamentablemente uno se deja guiar inclusive por lo que ves en redes sociales. Ves firmas de abogados en el tema jurídico que tienen miles de seguidores y a la hora de llevar tus casos no tienen el más mínimo conocimiento. Entonces es pérdida de dinero, es pérdida de tiempo, y estamos en un país en donde, ¿sabes? Tenemos que ir al paso. Y hablando de eso, del país, ¿cuál es la lección que te ha dejado Estados Unidos como empresaria, como emigrante, como emprendedora? ¿Cuál es la lección que más te ha marcado? Mira, para mí Estados Unidos es un país que definitivamente es de oportunidades, pero queda en nosotros cómo manejamos esas oportunidades. Porque muchas veces nos dejamos como, bueno, vivimos el día a día, pero cuando vives el día a día es como un vacío. En cambio que emprender, buscar eso, cuál es el propósito, qué es lo que disfrutas hacer, y tomas eso como una dirección para crear un negocio, créeme que te va a ir buenísimo. Mientras seas constante, disciplinado, que sepas lo que estás haciendo, ahí tienes un plus demasiado grande. ¿Y qué le dirías tú a esas personas que nos están viendo que aún no han tomado esa decisión de la bancarrota o siente que están a punto de una bancarrota? Desde tu experiencia, porque aclaramos, acá no estamos motivando a nadie a que haga una bancarrota, pero sí estamos hablando desde la experiencia. ¿Qué le dirías hoy? Que no tengan miedo,
que luego de una bancarrota no es que el mundo se acaba, es como volver a nacer, básicamente. Es tomar esa experiencia que viviste, algo que para mí hoy día es crucial, es tener un plan financiero. Eso, si tú no sabes qué hacer con el dinero, estás ponchado, como decimos coloquialmente en Venezuela. Es tener tus finanzas organizadas y que sí, que la bancarrota es un nuevo comienzo, es una oportunidad de hacer las cosas esta vez bien. Y en este proceso, ¿qué herramientas has aprendido o qué lecciones, financieramente hablando, que tú creas que puedas compartir hoy con la audiencia? Mira, una de las cosas que a mí me ha servido muchísimo, por ejemplo, si gano, por decirte algo, $15,000, vivo como si ganara la mitad. Y ese restante lo voy distribuyendo como en porcentajes, pero sobre todo en inversiones, pero asesorada. Muy importante. Sí, nada de dejarme llevar por negocios que me lleguen, de dinero fácil, que invierte aquí y yo te doy... No, 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 no. A mí me gusta irme con un mentor, con un asesor, exacto, que me diga, mira, puedes hacer esto, están estas opciones, porque ya evidentemente cuando tomas ese paso, te va a ir muy bien. ¿Y cómo defines hoy lo que es la estabilidad financiera? ¿En una cifra, en una emoción o es una visión? Para mí, creo que es la paz interior, o sea, es el poderte acostar tranquilamente y saber que tienes para resolver ante cualquier situación que se te presente. Eso, sí, diríamos que es como una emoción, tal vez. Sí. ¿Y qué errores no volverías a cometer financieramente? ¿Qué errores? Wow. Bueno, fíjate, las tarjetas de crédito, eso es algo muy importante, es saber usar tus tarjetas de crédito. Hoy día en mis vacaciones, por ejemplo, yo las pago cash. O sea, nada de acumular, que no, lo pago poco a poco, olvídalo. Nada que sea de placer, lo pago poco a poco. Lo que es básico, eso sí, bueno, inclusive utilizo mis tarjetas de crédito para lo que es básico porque yo sé que voy a tener cómo pagarlo todo el final de mes, porque dependiendo de mis ingresos, pues ahí me manejo, voy bandeándome. Pero todo lo que sea placentero sí toca cash, porque si no te desbancas otra vez. Si tu historia, y creo que va a ser así, va a inspirar a muchas personas hoy, y sobre todo a no rendirse. Pero en una frase, ¿qué le dirías? En una frase. Quizás suene como muy básica. No. Pero es no rendirse, no sientan miedo al futuro. Porque cuando ya tú tienes un objetivo claro, trabajas en eso, las cosas empiezan a fluir y entra mucho la parte mental. Cómo estés preparado para manejar, vuelve lo mismo las emociones. Las emociones, correcto. Sí, totalmente. Hay gente que te dice, pero ¿por qué tienes esa mente fría? Es que la mente fría es lo único que de verdad te va a llevar de alguna manera al éxito financiero. Correcto. Mariana, gracias. No, Gracias por compartir tu testimonio. De verdad te felicito por tener esa valentía, no solamente de comentármelo a mí, sino a todos, a los que nos están viendo, porque no todas las personas, primero, han tomado esa decisión como ella y compartirlo, sobre todo acá en Estados Unidos, es bastante difícil. El tema del orgullo, el tema de la familia, los amigos, como lo comentó Mariana. Pero esta historia nos trae reflexión de que no importa dónde te encuentres ahora, si tú no estás preparado financieramente, te puede tocar a ti también. Esperemos que no sea así, pero si te llega a tocar, que estés preparado. La lección que nos deja Mariana sería que nos tenemos que preparar financieramente, tenemos que tener un presupuesto, saber manejar nuestras finanzas, no dejarnos llevar por las emociones. Y lo que ella comentaba acerca del resort era que si tú estás en ese proceso, recuerda siempre que tienes entre 3 y 7 días para salirte de ese compromiso. Después de esos 7 días se vuelve todo un infierno. Y aquí está una historia real acá en los Estados Unidos. Recuerda que si te gusta este tipo de programas y de las personas que hemos invitado, comenta, deja un like y comparte. Estas son las cápsulas del dinero. Yo soy Jan Jiménez, tu asesor de finanzas, negocios y ventas. Hasta un próximo episodio.